Continuamos en este Egunon Vizcaya y ya saben que una de las cuestiones que nos preocupa y a la que le prestamos periódicamente atención es todo lo relacionado con la salud en el trabajo. Y es una sección que mantenemos, o decimos de forma periódica, en la que siempre estamos muy bien acompañados, porque es una cuestión de la que hay que saber, de la que hay que entender, y en la que estaremos, en este caso, acompañados de los buenos amigos de IMQ Prevención. Hoy tocaremos algo además que tiene una aplicación práctica muy clara. Les recomendamos que se queden escuchando, que no está de más tampoco, pues si tienen un cuadernito y que tomen alguna nota, porque vamos a hablar de cómo reaccionar, de cuáles son esos protocolos que es importante conocer cuando sucede una emergencia médica en nuestro lugar de trabajo. Para conocer mejor esta realidad y aprender también en esta mañana, estamos con Javier Osandón, que es en este caso director médico de Vizcaya de IMQ Prevención. Egunon, Javier. Egunon, Meñat. Hoy decía, una cuestión que tiene una vertiente práctica muy clara. Vamos a empezar situando un poco a los oyentes. ¿Con qué frecuencia pueden suceder este tipo de emergencias en los espacios de trabajo? Muy bien. Pues es bastante más frecuente de lo que la gente realmente puede creer. O sea, lo que tenemos que tener muy claro, y por eso es tan importante realmente que ofrezcamos este tipo de formaciones a las personas que sepan cómo actuar en una situación de riesgo en el trabajo, es que la mayoría de las urgencias o emergencias que ocurren en el día a día no ocurren dentro de un hospital. Evidentemente el medio más controlado es que ocurra dentro de un hospital, ¿no? Pero la mayoría de nosotros no trabajamos en hospitales y suele ser pues en nuestra casa o principalmente en el trabajo. Yo creo que tanto tú como yo y otros muchos que nos puedan estar oyendo pasan más tiempo en el trabajo quizá que en su propia casa, ¿no? Sí. Y la mayoría de las urgencias pues ocurren cuando estamos despiertos, ¿no? Sobre todo si hablamos de accidentes de trabajo. Entonces, el riesgo evidentemente va a variar mucho también dependiendo del sector. No es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar en la construcción, por ejemplo, donde puede haber pues una precipitación o traumatismos más graves. Y yo creo que lo más importante aquí es sobre todo saber cómo actuar en situaciones donde podemos encontrarnos ante un riesgo vital inminente, ¿no? Y en el que cualquier ayuda que podamos aportar facilite el trabajo de los servicios de urgencias. Hay que entender que las urgencias suelen tardar casi entre 8 y 10 minutos en acudir a los sitios, a ayudar a la gente, y entonces es muy importante que en esa ventana temporal en la que todavía no tenemos una asistencia, digamos, más profesionalizada, nuestros compañeros nos puedan echar un cable. Yo creo que todos estamos mucho más tranquilos y sabemos que el de al lado, sobre todo, va a sumar o por lo menos no va a restar. No, eso es súper importante, porque bastantes angustias podemos llevar en el espacio laboral como para encima añadir una más. Una situación, por ejemplo, que no es tampoco nada extraño, ¿no? Es algo para lo que tenemos que estar preparados, pero que sí que nos puede dar susto en el momento. Un compañero, un trabajador, se desmaya o pierde el conocimiento en este lugar de trabajo. ¿Qué pasos tenemos que dar cuando vemos esa situación? Sí, normalmente, lo más importante aquí es que la gente entienda que tampoco lo que se espera de ellos no es que hagan un diagnóstico clínico, ni que en el momento determinen si esa persona ha perdido el conocimiento por una causa neurológica o una causa cardíaca, etcétera. Eso evidentemente pues no es el sentido de una asistencia inmediata. Pero sí que es verdad que los pasos más importantes serían, en primer lugar, lo que llamamos el ABCD de urgencias, un poco, pues comprobar la vía aérea, sobre todo comprobar lo más evidente, ¿no? Es decir, esta persona ha perdido el conocimiento, con independencia de cuál sea la causa, saber que va a poder respirar, que no hay una obstrucción en la vía aérea, que eso es en el ABCD llamamos el airway, ¿no? Que en inglés pues vía aérea un poco con la A. Luego comprar un poquito la respiración en sí, o sea, decir, vale, la vía aérea está despejada, pero está funcionando, está respirando o no. Y luego ver pues más temas de circulación, cómo está el corazón, si hay latido cardíaco, si no hay latido, si hay pulso, o sea, hacer un poco la fotografía general. Esto realmente no hace falta ser un experto para hacerlo. Sí que la gente de asistencia de urgencias luego continúa haciendo también una exploración física, etcétera, pero por lo menos una primera impresión de ante qué situación estamos. Y luego siempre se hace mucho hincapié, sobre todo en la mayoría de las situaciones, si está claro que no es simplemente una valoración genérica, se llama urgencias, importantísimo llamar a urgencias,
De hecho, muchas veces, antes de atender a nadie, lo primero que tenemos que hacer es llamar a urgencias porque son los que nos van al 112, ¿no? Son los que nos van a orientar sobre qué hacer. Incluso si no hay ningún tipo de formación, nosotros recomendamos a las empresas que den formación a la gente, pero si no hay ningún tipo de formación, llamar al 112, estando junto a la persona, ellos están a decir, oye, y respira, y la vía aérea está despejada, y en qué posición está, y se puede comunicar, está consciente o no está consciente. O sea, realmente el orden sí que se da en los cursos que cuando se intenta formar a la gente en este aspecto, pero vamos, que si no sabemos nada de nada, lo primero que hay que hacer, e incluso sabiendo algo de algo, llamar al 112 y un poco dejarnos guiar para disminuir el tiempo de llegada de las urgencias y también tener a un, digamos, asesor experto a nuestro lado que nos pueda ir orientando. Hemos hablado de qué hacer en caso de un desmayo, de un desfallecimiento. En otro caso también que puede ser habitual, ¿no? Incluso además en muchos espacios de trabajo, aquí por ejemplo, pues una oficina, pero tenemos unas escaleras ahí que son un poco, bueno, pueden ser una trampa, pueden llevar a un tropezón y a un golpe importante. En el caso de que hay una situación de posible traumatismo o de hemorragia, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, un poco la misma orientación que antes, llamar a urgencias, obviamente, y bueno, según su nivel de conciencia y lo que sea, pues comprobar también cómo está respirando esta persona y etcétera. Pero lo más importante yo creo que también es saber, es tan importante saber qué hacer como saber qué no hacer, ¿no? Ante un traumatismo cráneoencefálico, incluso con la posibilidad de que, por ejemplo, haya tenido una fractura vertebral o alguna cosa de este estilo, las movilizaciones, sobre todo movilizaciones muy bruscas, no suelen ser positivas. Y si no sabemos lo que estamos haciendo, muchas veces pueden ser tremendamente perjudiciales. Entonces, es aplicar un poco el sentido común y en este caso, obviamente, también llamar a urgencias. Y en respecto, por ejemplo, que también que nos puede dar un sangrado muy llamativo y que nos podemos poner nerviosos, pues primero mantener la calma. Cuantas más veces haya practicado algo y cuantas más veces te hayan explicado, yo creo que es más fácil, desde luego, mantener esa calma, ¿no? Y buscar una compresión de la hemorragia. Si no vemos claramente el foco de sangrado, pues una compresión de la hemorragia, apretar en la zona donde creemos que está sangrando para retenerla mientras llamamos al 112, evidentemente, o incluso, aunque no es lo más ortodoxo, en muchos casos directamente aplicar algún tipo de torniquete. Muchas veces la persona que está allí no tiene por qué valorar si es un sangrado venoso, si es un sangrado arterial o cuál es la cuantía del sangrado, sino simplemente intentar retener ese sangrado lo más posible hasta que alguien capacitado pues pueda poner medios para asistir a la persona accidentada. Ese alguien capacitado puede llegar por la vía de una llamada al 112, pero claro, esa llamada tiene también, ¿no?, que desarrollarse en unos términos no de eficiencia. Tenemos que saber, ¿no?, cómo actuar y no limitarnos a decir, pues, ¿dónde estamos? Desde luego, es muy importante, pues, por ejemplo, pues decirle un poco a las personas, decir un poco la ubicación en la que estamos, dar un teléfono de contacto, explicar qué es lo que estamos viendo, o sea, intentar ser lo más comunicativos posibles también con el 112 porque ellos también van a, digamos, de alguna manera triar ese episodio y el tipo de asistencia que puede haber pues, también sería distinto. O sea, hay que entender que tenemos como medios disponibles en este país, vamos, en general, tenemos tanto ambulancias medicalizadas como no medicalizadas y la atención que nos pueden enviar va a depender un poco de lo que nosotros estemos contando y lo que estamos viendo. Por eso también es bueno saber contar qué es lo que estamos viendo. Y yo creo que en una formación a trabajadores en una empresa, por ejemplo, explicarles cómo contar y que tengan un poco de recursos para plasmar bien esa fotografía es fundamental. Vamos a fijarnos también en lo que debiera ser una formación básica en primeros auxilios. ¿Qué debería incluir en esa formación de primeros auxilios y RCP para que, bueno, pues que cumpla, ¿no?, con esos objetivos que nos hemos marcado? Sí, desde luego lo más elemental sería, primero, una pequeña orientación sobre tener muy claro cuándo llamar a urgencias, que es súper importante disminuir los tiempos de respuesta, saber un poco qué pasos seguir, en qué orden y sobre todo preparar a las personas para las situaciones más habituales que puedan mantener esa situación de calma que comentábamos antes. Una buena formación en reanimación cardiopulmonar es súper importante. Yo creo que hay muchos mitos o la gente a veces, las películas sobre todo, nos confunden muchísimo, ¿no? Siempre vemos, por ejemplo, el desfibrilador y vemos una persona que dice, está en parada, vamos a poner un desfibrilador. Pues sí, en ciertas situaciones hay ritmos, o sea, el corazón tiene ritmos que son desfibrilables, otros que no, y entender un poco ante qué situación estamos. Pero lo más importante, mucho más que los aparatos o estas cosas que vemos en las películas, es una buena reanimación cardiopulmonar, lo que vienen siendo las compresiones torácicas, ¿no? Entonces, explicar cómo hacerlas, en qué situación hacerlas, cuándo llamar a urgencias, etcétera. Y luego primeros auxilios.
básicos también, o esto que comentábamos antes de la hemorragia, o sea, tener un poco los conceptos de soporte vital básicos lo más claros posibles para dar lo más velozmente posible esa asistencia. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en ciertas situaciones, sobre todo donde hay compromiso de riego sanguíneo cerebral y cardíaco, iniciar una reanimación cardiopulmonar rápida aumenta mucho la tasa de supervivencia. No iniciarla puede incluso suponer hasta un 7% menos de supervivencia por minuto. Importante esto que tocábamos, la reanimación cardiopulmonar. Hablabas también antes de esos estereotipos que hay, todas esas ideas que están extendidas. ¿Es complicado aprender? ¿Necesitamos una formación sanitaria previa? Para nada. En general, yo te diría que una reanimación cardiopulmonar básica se puede aprender perfectamente en un par de horas. Lo más importante, los conceptos generales se pueden aprender en un par de horas. Luego, lo que sí es cierto es que cuanto más se incida en la práctica, mejor será la respuesta, será mucho más natural y desde luego quedará mucho más interiorizado el mecanismo o la manera de hacerlo correctamente. Esa reanimación cardiopulmonar, ¿qué características debería tener para que se realice correctamente? Pues habitualmente lo que se suele recomendar es más o menos entrar en una frecuencia de, 100 latidos minuto con las compresiones, ¿no? Cuando hablamos de esto, pues es muy difícil, no vas a coger tu reloj y ponerte a ver y calcular. O sea, en ese momento además de mucha tensión, ¿no? Evidentemente, y eso puede ser difícil hasta para un músico, imagínate que sabe llevar el ritmo, ¿no? Como para una persona normal decir, ¿cuánto serán 100 pulsaciones por minuto? Los cursos muchas veces se dan orientaciones con canciones populares que la gente conoce y que le da más o menos el ritmo. Muchas veces se utiliza pues la famosa Macarena, ¿no? Del río. Pero luego, pues principalmente eso, mantener un ritmo, tener un poco el concepto general de cuál es ese ritmo idóneo, aunque no estemos haciéndolo perfectamente, lo más importante es iniciarlo. Y sobre todo saber que tienen que ser compresiones profundas. O sea, las guías muchas veces recomiendan entre 5 o 6 centímetros de profundidad en la compresión, que muchas veces decimos, oye, puedo romper una costilla, y dices, no pasa nada. Lo importante es facilitar que se mantenga un buen riego cerebral y un buen riego coronario. Si se rompen un par de costillas, pues se han roto. Sí, en ese momento es cierto que es un mal bastante menor. Claro, hemos hablado de toda la importancia de la formación en las empresas, pero ¿cada cuánto tiempo diríamos actualizar esta formación también, pues para que, llegado el momento, esta esté fresquita? Bueno, pues en condiciones generales lo más recomendable o lo habitual suele ser refrescarlo anual o bianualmente. Evidentemente dependerá mucho del contexto en el que se trabaje. Es mucho más importante aumentar esa incidencia o esa frecuencia de formación en poblaciones que tengan un riesgo muy elevado, por ejemplo, como puede ser una acería o puede ser el ámbito de la construcción, mucho más que quizá en una oficina, pero bueno, un infarto, una parada cardiorrespiratoria, un atragantamiento de cualquier tipo se puede producir en cualquier contexto. Yo hablaría que lo recomendable es entre 1 y 2 años. Si quisiéramos sacar matrícula de honor, pues repasar por lo menos con un simulacro cada 6 meses, incluso aunque no se haga directamente con un curso externo, sino que en algún elemento interno dentro de la empresa, hacer pequeños simulacros siempre es favorable. Y más allá de esa parada cardíaca de la que ya hemos hablado, de esas posibles situaciones de parada cardíaca, ¿qué otras situaciones críticas debería cubrir una buena formación para ser capaces de reconocer las situaciones en el trabajo? Pues en general situaciones básicas como puede ser un infarto cerebral, un ictus, por ejemplo, que muchas veces puede cursar de manera sutil, la persona que lo está sufriendo podría no darse cuenta de manera muy evidente, pero el compañero al lado sí, puede evidenciar, por ejemplo, que el compañero empieza a hablar de manera extraña, que tiene el labio caído, o que incluso inventa palabras, o hay que saber reconocer que se le cae un brazo, una pierna, hay que saber reconocer un poco este tipo de situaciones. Y luego, de manera como muy urgente, también yo creo que las situaciones de obstrucción aérea, ¿no? Que muchas veces podemos estar incluso en una comida en el trabajo a mediodía y que alguien se atragante con un chuletón. Claro. En estas situaciones es súper importante que sepan diferenciar entre un atragantamiento, por ejemplo, con una tos efectiva, alguien que oye que sí, que parece que se ha atragantado, pero está tosiendo, o sea que estás viendo que el aire entra y sale. En ese caso, pues animar a toser y vigilar un poco la situación. Pero lo más severo siempre son situaciones donde vemos que no hay una tos efectiva, que hay claramente algún tipo de obstrucción a la vía aérea. Y en ese caso, pues está la famosa maniobra de Heimlich, está de apretar la tripa a la persona. También hemos visto 1000 veces, ¿no?, en películas. Evidentemente, pero hay que saber hacerla también. Entonces, en la formación un poco explicarla. Y luego un error muy típico que es, si tengo un cuerpo extraño en la boca, ¿lo quito o no?
Si lo puedo ver claramente y tengo un acceso fácil y me doy cuenta de que puedo casi cogerlo con la mano y no empujarlo hacia la vía aérea, pues hay situaciones que sabiendo cómo se hace, etcétera, sí es recomendable. Ahora, si no veo claramente el cuerpo extraño, podría incluso empeorar la situación. Entonces, yo creo que la formación es súper importante en ese sentido, porque alguien queriendo hacerlo mejor, decir, oye, parece que tiene algo aquí, voy a intentar cogerlo, quizá está empeorando la situación si no sabe hacer una valoración, digamos, clara del evento, o incluso no saber hacer una maniobra de Heimlich y decir, bueno, creo que tengo que apretar aquí o de esta manera, y en realidad no está colaborando. Pues esperamos que haya sido de utilidad para los oyentes este rato y también para las empresas, pues bueno, para tomar todos conciencia de la importancia de este tipo de formación en el espacio de trabajo, para que todos aquellos pues que estamos compartiendo muchas horas y muchos días en esos espacios laborales, seamos capaces de reaccionar con el conocimiento y la calma necesaria ante una situación de emergencia. Hemos estado esta mañana con Javier Osandón, que es director médico de Bizkaia de IMQ Prevención. Es que ricasco. Es que ricasco, Beñat.